Ya estamos grabando. Adelante. Vamos a estar en silencio, los voy a silenciar a todos y simplemente cada quien luego en algún momento que sea necesario pues va a poder con las participaciones y esto cuando nos indique la facilitadora abrir el micrófono, ¿sí? Para cuidar los sonidos. Y bueno, antes de que Miss Rodríguez empiece la sesión, yo también quería saludarlos a todos, darles las gracias por estar aquí muy cortito y ojalá que disfruten la sesión, saquenle provecho y les deseo unas 2 horas más o menos llenas de aprendizaje. Ok. Hola. Saludos desde Honduras. ¿Sí me escuchan? Muy buenos días para muchos, pero también buenas tardes para otros. Es para mí un gran placer el estar en este festival compartiendo con tanta gente maravillosa, caras conocidas y caras que pues voy a conocer el día de hoy y compartiendo sobre este tema que nos apasiona a todos, como es la comunicación no violenta. Entonces déjenme compartir la pantalla con ustedes. Y yo le he denominado a mi taller la importancia del modelo de la comunicación no violenta dentro del espacio áulico en tiempos de pandemia. ¿Por qué un espacio áulico? Pues porque en nuestras casas aproximadamente hace 6 meses y medio, se han convertido en esos espacios de juego, patios de juego, aulas de clase, se han convertido en oficinas, en estudios. Entonces ese lugar tan privadito que nosotros teníamos, pues ya no es tan privado, ahora está abierto, podemos decir, al mundo en general, y tenemos que aprender a compartirlo con nuestra familia y también con los amigos de nuestros chicos, de todas las personas que están a nuestro alrededor. Y por esa razón es el espacio áudico. Sabuona y llevo sabuona. Me encantaría saber que me dijeran a través del chat si han escuchado esta palabra, si han escuchado esta frase, que solo escribieran sí o no. Y me gustaría ver sus reacciones a través del chat. Qué interesante, muchos sí lo han escuchado, otros no, qué bueno. Y veo ahí un sí de Nico, porque sí, sé que sabe lo que significa, me encanta. Pues para los que no han escuchado Sabuona, déjenme decirles de que para mí también fue una emoción cuando yo conocí sobre esta palabra, ya que es un saludo en la tribu Zulu. Y para ellos Sabuona es la persona que está recibiendo a los visitantes y significa te vemos. Y el que está al otro lado contesta, llevo Sabuona, también te vemos. Pero ustedes se preguntarán por qué funciona en plural, por qué suena en plural la interpretación si solo es una persona la que hace el saludo. Pues porque para la tribu Zulu ellos saludan no individualmente, sino que saludan con todos sus ancestros. Entonces todos los ancestros saludan al visitante y el visitante saluda al anfitrión con todos sus ancestros también. Pero esta palabra, sabuona y llevo sabuona, es tan maravillosa para mí porque va más allá de un saludo, porque significa también nos vemos uno a otro, nos conocemos uno a otro, pero esta es la frase que más me impactó, nos reconocemos uno a otro. ¿Y por qué me impactó? Porque nosotros nos reconocemos únicamente cuando tenemos esa conexión, y es una conexión de corazón, y después de todo, ¿de qué estamos hablando en estos 3 días en este festival? De una conexión de corazón a corazón. Entonces, si algún día yo tengo la oportunidad de verle a ustedes personalmente, les voy a decir Sabuona y me encantaría que me contestaran, llevo Sabuona. Continuamos.
Nico, se me está trabando mi presentación, sí, me esperan unos momentitos. Aquí está. Gracias. Gracias por su comprensión. Como estamos hablando de lo que es comunicación, pues no puedo pasar por desapercibido preguntarles a ustedes en una frase de no más de 5 palabras a través del chat, ¿qué es la comunicación para ustedes? No lo que nos dicen en la escuela, no lo que nos dice un libro, no lo que nos dice una enciclopedia. Para ustedes, ¿qué es la comunicación? Y me gustaría que escribieran una frase de 3 a 5 palabras en el chat. Sabona para todos, Nico. Ah, qué bueno. Interactuar, qué bonito. La clave para cualquier vínculo, qué bonito, Aldana. ¿Alguien más? Conexión, qué bonito, Mónica. Respeto. Priscila, qué bonito conectarme. Sí, María. Interactuar con ideas y pensamientos, qué bonito. Qué bonito lo que ustedes acaban de escribir. Y de hecho, todos sabemos lo que nos han enseñado, recordemos lo que nos han enseñado a nosotros en la escuela, que la comunicación se necesita un emisor, un canal, un receptor y un mensaje. Lo importante es que nos comunicamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Estamos 24/7 en constante comunicación con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros niños, con todo el mundo, hasta con las mascotas nos comunicamos 24/7. David McCain dice en su escrito que la comunicación es esencial para desarrollar y mantener relaciones interpersonales e intrapersonales y que se mantengan fuertes, que apuntalan las comunidades. Y a mí me encantó este pensamiento porque nos comunicamos y para comunicarnos necesitamos por lo menos 2 personas. De lo contrario, entonces es un monólogo entre nosotros, ¿verdad? Y en la comunicación es muy importante el que nosotros estemos conscientes de que el receptor recibe el mensaje que nosotros tenemos, lo comprende, pero sobre todo lo interpreta. Entonces esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Creen ustedes que en algún momento, de acuerdo a su experiencia, han estado o presenciado en algún momento donde pueda existir la no comunicación? Y que en qué momento me gustaría que me dieran un ejemplo a través del chat. Si nos habilitas el chat, Nico, por favor. Gracias. En las discusiones, dice Aldana, sí, en donde cada uno escucha solo su pensamiento, sí. Cuando no escuchamos, sentir su energía, sí. Cuando hay indiferencia, cuando hay peleas. Qué bonitos los ejemplos que me están dando, wow. Sí, a través de la indiferencia, dice Ana también. Cuando se conversaba un hijo y el hijo no escucha, muy bien, sí. Voy a retomar algunos de los ejemplos que ustedes me acaban de escribir. Y sí, podemos hablar de que en algunos momentos no existe la comunicación, porque para que haya comunicación ya lo dijimos que deben existir por lo menos 2 personas. Y es como en esos momentos, como cuando se nos corta el cable del internet o el cable de la televisión y el mensaje que tiene que salir del emisor no sale. Por ejemplo, el mensaje del WhatsApp no sale o la persona que lo quiere recibir no lo recibe porque hay una interferencia. Gracias por su participación, me encantó. De hecho, con el permiso de ustedes, voy a tomar algunos de los ejemplos que ustedes me han brindado porque no había pensado en ellos, pero qué bueno. Aquí tenemos 3 preguntas. ¿Para quién comunicamos? La número 1, la número 2, ¿qué comunicamos? Y la número 3, ¿cómo lo comunicamos?
de la forma en que vamos a trabajar estas 3 preguntas es de la siguiente forma, de la siguiente manera. Se han habilitado los grupos de trabajo, los breakout rooms, para que puedan ustedes conversar sobre estas 3 preguntas. Los grupos van a ser de 4 a 6 personas. Van a elegir un coordinador o alguien que sea voluntario para coordinar la actividad. Van a conversar sobre las 3 preguntas y van a decidir cuál de las 3 es la que tiene más relevancia en lo que es el proceso de la comunicación. Para esta actividad tenemos 8 minutos. Entonces les voy a pedir que pueden tomarle una captura de pantalla a las 3 preguntitas para que las tengan ahí a mano. Entonces, si nos vamos a los grupos. Voy a detener la grabación en lo que estamos, porque esto no se... Hola de vuelta a todos. Los breakout rooms se van a cerrar en 15 segundos aproximadamente para las personas que no se han unido a la sala principal aún. Y ya estamos, ¿eh? Ya volvimos. Sí, ya regresamos. Johanna, cualquier cosa tiene el micrófono silenciado, no lo puedo activar yo, tiene que activarlo usted. Buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. ¿Ya me escuchan? Sí. Perfectamente. Sí. Ok, perfecto. Solo déjame, no sé, compartir la pantalla de nuevo. Sí. Gracias por su espera y su comprensión. Tuve la oportunidad de charlar únicamente con Gloria. Yo quería entrar a la mayor parte de rooms, pero tuve la oportunidad de charlar con Gloria de México. Saludos. Y conversamos sobre las 3 preguntas y me encantó que las 2 coincidíamos que en la más interesante, la más relevante es cómo comunicamos ese mensaje a quienes nosotros queremos transmitirlo. Hablábamos también de que nos comunicamos con todos los seres vivos, hablamos con nuestras familias, hablamos con personas, pero también hablamos con nuestras mascotas, hablamos con las plantas, hablamos con la naturaleza. O sea, la comunicación está en todo momento. Y comunicamos pues lo que nosotros queremos transmitir. Pero lo más importante, y coincidimos Gloria y yo, que lo más importante es cómo lo comunicamos. Mi país, Honduras, es un país bien coloquial en su forma de hablar y cada vez que nosotros estamos hablando traemos a memoria lo que es esos adagios populares que nos enseñaron nuestros abuelitos. Y en Honduras decimos bastante, es que no me molestó lo que dijiste, no me molestó lo que me pediste, me molestó cómo me lo dijiste. Entonces cuando yo estaba preparando mi presentación recordé ese adagio, dije, este es el ejemplo perfecto. Porque cuando comunicamos debemos buscar la estrategia correcta
para decir, para transmitir lo que queremos en ese momento, porque muchas veces sin darnos cuenta herimos los sentimientos de la otra persona, porque no estamos en sintonía, no estamos conectados con ellos. Entonces vamos a continuar. ¿Creen ustedes que nos comunicamos de la misma forma todos? A través del chat. Dígame sí o no. No. Sí, Verónica dice que no, Mónica dice que no, Rosemary dice que no, o sea que van ganando los no, Héctor dice que no, Lourdes dice que no, Manuel también dice que no. Qué bueno, sí, qué bueno de que todos absolutamente no, wow, Nico. Y definitivamente sí, no nos comunicamos de la misma forma todos porque la gran maravilla de la creación es que somos seres únicos, que cuando fuimos gestados en el vientre de nuestra mamá y nacimos, ese molde se rompió y no se volvió a repetir. Entonces vamos a pensar y a comunicarnos diferentes porque somos seres únicos con nuestros pensamientos, nuestras opiniones, nuestras propias experiencias y todo lo que viene como antecedentes de alguna situación en la que estamos viviendo. Entonces vamos a comunicarnos de formas totalmente diferentes. Y como se trata de la comunicación, quiero comenzar con este tema, el lenguaje de la violencia. ¿Y por qué? Porque desde nuestra infancia aprendemos a comunicarnos de forma violenta y agresiva para lograr nuestras metas. Desde pequeños se nos ha dicho que si no alzamos la voz, no nos van a escuchar, que si no gritamos, no nos van a escuchar. Estamos nosotros acostumbrados a tener este círculo vicioso desde que estamos en casa. Desde muy pequeño el bebé aprende de que si llora y si grita, la mamá corre para saber si tiene hambre, si tiene que limpiarlo porque está mojado o si tiene que llevarlo al médico porque está sufriendo algún cólico. Desde pequeñitos nos enseñan a gritar, nos ordenan, nos exigen, nos amenazan, nos argumentan nuestras opiniones, nos dan lecciones, nos dan consejos que no pedimos y nos juzgan y nos critican. Al comienzo de la presentación yo les hablaba de que nos comunicamos 24/7. ¿Por qué? Porque la primera persona con la que nosotros tenemos comunicación desde que nos levantamos hasta que nos acostamos es con nosotros mismos. Y la mayor parte de veces nos estamos comunicando con este tipo y esta clase de exigencias, porque eso es lo que hemos aprendido, eso es lo que se nos ha enseñado y eso es lo que nosotros transmitimos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a las personas que colaboran con nosotros en la oficina, a las personas que están a nuestro alrededor, porque esta es una comunicación de la cabeza que deja por fuera los sentimientos. Es una comunicación que etiqueta, es una comunicación que diagnostica, que siempre está hablando lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es errado, lo que está bien o lo que no está bien. Y de esta forma los niños lo aprenden en casa, se refuerza en la escuela, porque en la escuela los maestros, hasta hay estudios donde los maestros le dicen, vas a hacer esto, te vas a ganar determinada consecuencia si realizas eso, o determinada consecuencia negativa si no lo realizas. Y por lo general se está siempre manifestando más lo que es la conducta negativa. ¿Por qué? Por el lenguaje de la violencia. Entonces, si nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nos comunicamos con nosotras mismas, pero lo hacemos para autojuzgarnos y autocriticarnos, estamos siendo violentos con nosotros mismos. Y si yo soy violenta conmigo misma, eso es lo que yo voy a producir porque eso es lo que yo tengo. Y lo más, cuando yo estaba haciendo mi investigación, lo más triste es, me dio mucho pesar darme cuenta que realmente nuestra sociedad nos ha enseñado a que yo tengo que buscar culpables de lo que me está pasando.
porque no nos han enseñado a responsabilizarnos de lo que nosotros hacemos, que es nuestra decisión. No nos enseñaron desde pequeñitos que la consecuencia que tengo es por la decisión que yo tomé y no estar buscando culpables, como por ejemplo, no, es que no llegué a tiempo a mi oficina porque había un tráfico terrible. O sea, no puedo culpar al tráfico si lo que debía haber hecho es levantarme más temprano para llegar a mi lugar de trabajo a tiempo. Entonces, siempre estamos buscando a otras personas y exigiéndoles, sobre todo exigiendo que cumplan las necesidades que yo estoy teniendo en ese momento. ¿Qué comprenden ustedes? Ya que hablamos de lo que es el lenguaje violento, que es lo que hemos conocido, entonces este es el momento de que empecemos a borrar ese chip, que desaprendamos para aprender lo que es la comunicación no violenta. En una palabra, ¿qué es para ustedes a través del chat lo que es la comunicación no violenta? En una palabra, a través del chat. Asertividad, escuchar, qué bonito, respeto, conciencia, sin juicio, serenar, escucha activa, conexión, reflexión, armonía, amor, compasión, calidad, conectar, corazón, abrir el corazón. Qué bonito que todos estamos en sintonía. Muchas gracias por compartir. La comunicación no violenta, bueno, creo que ustedes saben más que yo en esta presentación y yo creo que estoy aprendiendo más yo que ustedes que me están escuchando. Sabemos de que el precursor pues, de este modelo, como yo le llamo, tan bonito de lo que es la comunicación no violenta, es Marshall Rosenberg. Y Marshall dice que la comunicación no violenta es un modo de pensar y de hablar que aspira a fomentar la compasión y la comprensión, el respeto mutuo en las relaciones. También dice de que no es simplemente una serie de reglas, sino que lo realmente importante es la intención de ser comprensivo con uno mismo primero y con los demás, es decir, ser auténtico y empático. El fundamento es que no ganamos contra el otro, sino que con el otro, porque nunca vamos a ganar nosotros solos o nosotros solo nosotros si ganamos en detrimento de las demás personas. Este modelo es tan bonito y tan compasivo porque lo que es la comunicación no violenta se basa en lo que es el lenguaje y las habilidades de comunicación que fortalecen, como dice Marshall, la capacidad de seguir siendo humanos, que algunas veces se nos olvida y empezamos a actuar automáticamente como robots. Es el dar y recibir desde el corazón, es un lenguaje que reemplaza la vergüenza y la culpa, sobre todo, que es lo que nos ha enseñado el lenguaje violento. Marshall Rosenberg, y esta acotación me encanta, que dice, ¿por qué la gente querría decir la verdad sabiendo que serán juzgados o castigados por hacerlo? Cada vez que yo leo esta frase, pienso, siempre reflexiono, sí, los seres humanos estamos acostumbrados a vivir momento a momento, circunstancia a circunstancia. Sin embargo, la mayor parte del tiempo estamos en ese piloto automático. Es decir, que contestamos lo primero que se nos viene a la cabeza, porque no escuchamos a la otra persona. Y como estamos en un piloto automático, entonces lo que sale directamente de nuestra boca son palabras groseras, porque no nos tomamos el tiempo de responder conscientemente. Me encantó esa frase que escribieron ustedes, que la comunicación no violenta para ustedes es el escuchar, esa escucha activa, el escucharnos unos a otros, porque en la forma en que nos escuchamos, entonces vamos a evitar esta frase. Y esto se da bastante en los jóvenes. Por ejemplo, cuando dice, ¿para qué le voy a decir la verdad a mi mamá, a mi papá o a mi maestro? Si de todas formas me va a regañar, de todas formas no me va a creer, de todas formas me va a criticar. ¿Por qué? Porque ese es el patrón que se ha estado empleando. Y ya es tiempo de que nosotros le demos vuelta a ese chip.
La comunicación no violenta, según Marshall Rosenberg, nos replantea a los seres humanos la forma en que nosotros nos escuchamos a nosotros mismos primero para poder escuchar a los demás, para poder percibir lo que está sucediendo en el entorno, para poder identificar nuestros sentimientos y nuestras necesidades. Entonces, yo he tratado de expresar a través de este esquema las 4 dimensiones en las cuales Marshall Rosenberg clasifica el modelo, que es el observar los sentimientos, las necesidades, los pedidos, peticiones o solicitudes, y lo que es la empatía y la honestidad. Entonces, cuando hablamos de la observación, todos hemos aprendido lo que es la observación, lo aprendimos en nuestra escuela, aprendimos cuando nos colocaban ahí nos colocaban una lámina y nos decían, ¿qué observa? Y nosotros empezábamos a decir lo que observábamos en la lámina. Pero para ustedes, ¿qué es observar? Ahí tenemos una figura. ¿Qué observan ustedes en esta figura a través del chat? Me gustaría poner atención. Ok, Verónica dice poner atención, 2 personas gritando. Eso es lo que observa. Están emocionados, dice Mónica. Veo violencia, dice Carlos. Un niño asustado, dice Aldana. Un conflicto, dice Ricardo. Irrupción, dice Sofía. La niña eleva el tono de voz, dice Janet. Verónica dice 2 niños. Lourdes dice un pleito. Lulú dice un niño enojado y una niña asustada. María dice de que están asustados. Qué bueno de que pudieron percibir eso. Muchas gracias por su participación, su colaboración. La observación es decir lo que está pasando. La observación es decir lo que está pasando en el momento. Larson dice en su teoría que debemos observar y evitar emitir interpretaciones. ¿Por qué? Porque desde el momento en que nosotros emitimos una interpretación, entonces ya no se vuelve en una observación, porque empezamos a diagnosticar, empezamos nosotros a emitir un juicio. Y cuando diagnosticamos y emitimos juicios, entonces ya no estamos observando. ¿Por qué? Porque entran en juego nuestros sentimientos, nuestro punto de vista, y perdemos esa objetividad de decir lo que está pasando. Entonces, observar es decir lo que pasa sin poner detalles, pero tampoco sin quitarlos, es decir exactamente lo que está pasando en ese momento. Si nosotros, los seres humanos, aprendemos a decir lo que está sucediendo, comenzamos entonces, estamos aprendiendo a implementar lo que es la comunicación no violenta. Los sentimientos. En la biblioteca de la conferencia, ustedes encontraron una lista de sentimientos y lista de necesidades que han sido adaptados del Instituto de la Comunicación No Violenta. Esos sentimientos están adaptados porque también ustedes lo pueden enriquecer con sus propios sentimientos y sus propias necesidades. Los sentimientos, ¿qué persona viva puede decir que no ha experimentado sentimientos? Todos los seres humanos experimentamos diferentes tipos de emociones en la misma circunstancia. Hoy por hoy estamos viviendo un común denominador que se llama coronavirus, pandemia alrededor del mundo, y todos hemos sufrido el confinamiento. Y lo hemos vivido de formas totalmente diferentes. Algunos lo hemos vivido con sentimientos de temor a contagiarnos y contagiar a nuestros seres queridos, sentimientos de angustia porque sabemos que hoy tengo trabajo, pero no sé si mañana me van a suspender, sentimientos de frustración porque no puedo controlar lo que está pasando, que yo quiera salir, pero no puedo porque estoy en toque de queda en mi país, sentimientos de ira
sentimientos de enojo, pero de repente hay personas que están experimentando sentimientos de paz, de tranquilidad y de relajación. Entonces los sentimientos los vamos a sufrir siempre, los vamos a experimentar siempre, porque somos seres humanos, como les repetía, y somos un compendio de emociones. Los sentimientos son tan importantes porque están conectados con lo que son las necesidades. Cuando yo tengo un sentimiento, debo saber que lo estoy teniendo porque tengo esa necesidad que se está cumpliendo o que no se está cumpliendo. Las necesidades son ese diamante de la comunicación no violenta. ¿Por qué? Porque si los sentimientos son el apoyo para que yo sepa qué necesidades no están siendo cumplidas en mi vida, las necesidades son ese diamante que me dicen, tengo este tipo de sentimiento porque no estoy cumpliendo esta necesidad en mi vida. Cuando nosotros aprendemos que estos dos componentes están intrínsecamente relacionados, entonces podemos ya decir de que estoy empezando a vivir el proceso de la comunicación no violenta. Estoy aprendiendo a que mis sentimientos existen porque hay algo que necesito y debo saber qué es lo que necesito y por qué lo necesito. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta que los sentimientos no son el efecto de lo que otra persona está haciendo. Debemos saber también de que los sentimientos están conectados con las necesidades, pero también me ayudan a saber qué tipo de petición yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque desde el momento que yo tengo un sentimiento, en estos momentos, por ejemplo, y les voy a hablar de niños y les voy a hablar de jóvenes. Los adultos canalizamos de forma diferente, pero no quiero generalizar, pero en la mayor parte de las familias donde hay niños y hay jóvenes, aunque vivan en un matrimonio, en una familia, donde haya seguridad, donde haya amor, donde haya protección, siempre se van a experimentar sentimientos de frustración, sentimientos de ira. Hay familias en las cuales hay niños que han hecho pataletas, que han gritado, que se han frustrado, que se han estresado. ¿Por qué? Porque la necesidad primordial en edades infantiles y en los jóvenes es esa necesidad lúdica, esa necesidad de comunicación, esa necesidad de comunión, esa necesidad de comunidad, esa necesidad de sociabilizar. Y aunque ellos vivan en esa familia estable, como les repetía, de repente no tienen un espacio donde ellos esparcirse, donde ellos puedan gritar, donde ellos puedan jugar. Recordemos de que hay necesidades universales, pero también hay necesidades individuales. Y dentro de esas necesidades individuales, ustedes y yo debemos tener plena conciencia de que están ahí y de que también deben ser satisfechas y que si no son satisfechas, entonces vamos a experimentar sentimientos de frustración, sentimientos negativos, que no es eso pues lo que nos ayuda. Cuando yo sé qué necesidad tengo, que no ha sido satisfecha y por lo tanto estoy experimentando ese sentimiento de frustración, entonces estoy lista para realizar esa petición. En este punto, las peticiones es muy crucial para el modelo de la comunicación no violenta, porque es aquí donde empieza ese proceso transformador. Estas peticiones, estas preguntas deben ser dirigidas a la persona correcta, en lenguaje positivo. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a hacerlo en lenguaje negativo y que suene como demanda o como exigencia, esos pasos que yo había avanzado sobre lo que es la comunicación no violenta, entonces lo retrocedo porque empiezo a utilizar de nuevo el lenguaje violento. Entonces, las peticiones deben ser realistas, deben ser a la persona en específico con un lenguaje positivo.
déjenme comentarles una experiencia que yo tuve. Recuerden de que hemos hablado de las 4 dimensiones, de la observación, de los sentimientos, de las necesidades y de las peticiones. Cuando yo estaba a mitad de mi carrera, a mitad de mi maestría, había un módulo que era sobre el conocimiento del inglés. Y con mi base, mi formación de base es ser maestra en la enseñanza del inglés. Entonces, decidimos, un grupo de compañeros y yo, hacer un examen de nivelación para que este módulo nos quedara libre y así trabajar en lo que es la tesis. Entonces yo fui, tomé mi examen de inglés en el conocimiento del inglés. Mi sorpresa fue que sí pasé el examen, pero no con la nota que yo esperaba obtener. Entonces eso hizo que en mí brotaran muchos sentimientos, muchas emociones, y decidí comentarlo con uno de mis compañeros que también habían tomado el examen. Entonces, yo quería saber si a ellos les había ido de la misma forma, si les había ido. Y entonces, pues yo empiezo y hablo con ella. Mi sorpresa es que cuando mi compañera empieza a escuchar, ella empieza a criticarme y a juzgarme de todas las posibles razones por las cuales yo había obtenido ese resultado. Porque de repente no había estudiado lo suficiente, de repente no le había puesto el interés que realmente debí, que había tomado ya las cosas por hechos. Entonces empecé a tener sentimientos de frustración, sentimientos de culpa, sentimientos de tristeza, porque mi necesidad, lo que yo quería era que me escuchara, no que me diera sus opiniones. Y mi necesidad de ser escuchada no estaba siendo satisfecha. Entonces en ese momento reflexioné y fui donde mi asesor de tesis y le dije que yo quería cambiar el tema de mi tesis, porque para entrar a la maestría nos piden un anteproyecto que había sido aprobado. Para ese tiempo, del 50% de mi maestría, yo ya había estudiado lo que es la comunicación no violenta en el Centro Espiral Maná en Costa Rica. Y en ese momento en que mi compañera empieza a juzgarme y a criticarme, yo tomé la determinación de cambiar el tema de mi tesis para utilizar el modelo de la comunicación no violenta, porque todos los que estábamos ahí éramos educadores. Y el pensar, si nosotros que somos educadores y que tenemos la oportunidad de cambiarle, de llenar a estos niños de una forma diferente de vida y estamos siendo violentos con nosotros mismos, ¿qué es lo que vamos a ir a transmitir a un aula de clases? Entonces, claro, hablé con mi asesor, tuve que justificar por qué quería cambiar el tema de mi tesis y ha sido una experiencia formidable. De hecho, estoy aquí compartiendo con ustedes, emocionada de conocer cada día más sobre lo que es la comunicación no violenta y el decirles con autoridad, sí funciona. Mi experiencia fue únicamente en mi estudio, ¿verdad? Para mi tesis, pero decirles sí funciona, porque yo pude ver cambios en docentes y pude ver cambios en niños, pude ver cambios en adolescentes. Entonces esto me emociona y cuando me di cuenta de este festival y dije, bueno, no soy entrenadora en comunicación no violenta, pero lo voy a hacer porque es algo que me apasiona. Entonces, ¿por qué les estoy contando esta anécdota? Porque en la medida que nosotros ponemos en práctica estas 4 dimensiones, entonces nos volvemos expertos. De hecho, el adagio popular dice, la práctica hace al maestro. Entonces, hay un ejercicio personal que me gustaría que ustedes, los que gusten, participaran. Dice, piense en una persona con la cual se le hace muy difícil relacionarse. Piense en algún evento que pasó, piense en alguna situación, describa cómo usted se sintió
cuál necesidad suya no fue atendida y qué desea que esta persona hiciera por usted. Aquí hay un link que yo voy a, perdón, que yo quiero escribir en el chat, quiero pegarlo en el chat. Nico, si me das acceso, por favor. Para que ustedes puedan entrar al link. Y en este tablón, lo que van a hacer, aquí están las mismas 4 preguntas que yo escribí en mi presentación, que hizo la persona, cómo me sentí, qué necesidad no fue atendida y qué desea o que esta persona haga por mí. Entonces lo que vamos a hacer es alar uno de estos post-its, escribir nuestra experiencia y postearlo. Entonces son todos bienvenidos a participar. Tenemos 10 minutos para esta actividad. Entonces recordemos de que ustedes al aparecer el cursor, ustedes empiezan a escribir y postean. Qué bonito, ya estoy viendo algunas de las participaciones. Muchas gracias por participar. Sí, recuerden de que solo hablamos el post-it. Y en el post-it, una vez que tienen el cursor, pueden empezar a escribir. Automáticamente se va a postear. Pueden utilizar más de un post-it.
bonito lo que están compartiendo. Muchas gracias.
Ok, continuamos. Ok, podemos continuar entonces. Muchas gracias. Pude leer sus experiencias. Me siento muy privilegiada de que ustedes hayan tenido esa conexión conmigo y que me hayan permitido conocer un poquito más de lo que ustedes están haciendo y cómo lo están manejando a través de lo que es la comunicación no violenta. Continuamos entonces. Recordemos de que ya hablamos de las 4 dimensiones y las 2 subdimensiones de las cuales Marshall habla, que es la empatía y la honestidad. Larson dice en su teoría de que la empatía es una herramienta para ayudar a una persona a lidiar con lo que es la culpa, la ira y la vergüenza. Sin embargo, Marshall dice de que la ira es como un reloj despertador en nuestra vida que nos dice de que hay una necesidad que no está siendo cumplida y que necesitamos saber por qué esa necesidad no está siendo cumplida. Entonces, entre estos 2 pensadores, me encanta la de Marshall, porque nos dice, sí, tienes ira, pero porque está sucediendo algo. Es como ese semáforo rojo, esa campanita que suena, o el 20 que cae, como dicen los jóvenes aquí en mi país, que nos cayó el 20 de que hay algo que estamos necesitando. Pues la empatía va más allá que ponernos en los zapatos de una persona, es acompañar en todo este proceso a esta persona desde el principio hasta el final. Es que nosotros que despertemos esa conciencia, esa capacidad de tener de sentir los mismos sentimientos y de sentir las mismas necesidades. Ese momento en el cual nosotros podemos estar abiertos y a través de la empatía se despierta la conciencia de nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que practicar la empatía en primer lugar con nosotros mismos. Cuando nosotros practicamos la autoempatía, la autocompasión en nosotros mismos, entonces somos capaces de conectarnos con las necesidades de los demás. Permítanme un momento. La empatía como competencia es crucial en cualquier situación. Es un proceso, incluso en situaciones conflictivas. De hecho, el modelo de la comunicación no violenta, Marshall Rosenberg lo utilizó en conflictos de guerra, lo utilizó en conflictos en el Medio Oriente, donde la situación estaba álgida, en Sierra Leona, en todos estos lugares donde nosotros sabemos que son lugares de conflicto y donde a veces la razón no tiene cabida. Pero a través de este modelo, Marshall logró que pudiese haber una pacificación. La empatía, hablando otra vez de la empatía, es la capacidad que tenemos nosotros de ponernos en lugar de la otra persona. En muchos casos, y en la mayor parte de las situaciones, nos vemos y creemos que estamos ofreciéndole empatía a la persona que nos está escuchando, como me sucedió a mí en la anécdota que les contaba, que lo único que yo quería era ser escuchada y no que me empezaran a dar opiniones, pues en algunos momentos nosotros caemos en ese círculo vicioso cuando lo que la persona necesita es que la escuchemos, que le brindemos ese espacio que necesita, ese espacio en el cual ella pueda verse atendida. Rosenberg dice que la empatía nos lleva a nosotros como receptores a vaciar nuestra mente y poder escuchar al emisor con todo nuestro ser. Esto significa ser y estar presente para esta persona, caminar todo el proceso, que Johanna se olvide de Johanna y entonces escuche y pueda tener
100% para la persona que está buscando mi ayuda, que está buscando mi colaboración y mi compromiso para que entonces podamos tener esa conexión. Es de la única forma, porque de lo contrario no vamos a poder conectarnos, porque hay momentos en los cuales yo creo que estoy poniendo atención, pero mi cuerpo está aquí presente, pero mi mente está pensando en lo que le está pasando a Johanna, y es en esos momentos cuando entonces nos ponemos en piloto automático y empezamos a contestar automáticamente. ¿Por qué? Porque no vaciamos nuestra mente para escuchar a la otra persona. El dar desde el corazón tiene su raíz en lo que es la honestidad. Y la honestidad comienza con la comprensión de mí misma, comienza con la comprensión de mis necesidades y de mis sentimientos, porque si yo no estoy honesta conmigo misma, no puedo ser honesta con los demás, porque yo no puedo dar algo que no tengo, y tampoco puedo recibir algo que no estoy dando, porque esto es de ambas vías, es de ambos bandos. La honestidad, cuando nosotros aprendemos a dar honestidad y a vivir empáticamente, entonces empiezan a romperse lo que son esas barreras de la comunicación, esas barreras que nos impiden que nosotros estemos 100% para la otra persona. Cuando nosotros entonces aprendemos que las evaluaciones, las opiniones, los perjuicios y los prejuicios y las críticas dan lugar a lo que es la violencia, el resentimiento, la agresión, los conflictos. Si nosotros estamos evaluando, opinando cuando no nos están pidiendo un consejo o no nos dicen que expresemos nuestra opinión, cuando los prejuicios y las críticas es lo que impera en nosotros, entonces vamos a tener lo que es la violencia, el resentimiento, la agresión y el conflicto. Y de estos cuatro, el resentimiento es un arma poderosísima para romper la conexión, para romper esas relaciones intra e interpersonales, porque está comprobado, hay estudios que hablan de que el resentimiento puede provocar enfermedades en nuestro sistema, puede provocar raíces de amargura que también provocan enfermedades. Y si nosotros nos enfermamos, en la medida en que nosotros nos enfermamos, nuestras defensas bajan. Y entonces estamos más propensos a nuevas enfermedades. Cuando nuestros sentimientos están en un punto álgido, cuando nosotros tenemos y experimentamos sentimientos negativos, es bien difícil que de nuestra boca pueda salir una palabra de consuelo, que pueda salir empatía. ¿Por qué? Porque el resultado que estamos obteniendo es la violencia, es el resentimiento, es la agresión, y todo eso da lugar a conflictos con nosotros mismos y conflictos con las demás personas. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo puedo decir la verdad sin ofender a mi amigo o a mi familiar? El modelo de la comunicación no violenta no se refiere a la mera ausencia del dolor, sino que es una forma de comunicación que toma lugar en la persona compasiva, despierta nuestra compasión y un corazón conectado, libre de culpas, libre de complejos, libre de vergüenza. Nosotros, por lo general, los seres humanos vivimos en esta sociedad donde nos han enseñado a reprimir nuestros sentimientos. Al niño, en mi país, por ejemplo, ahora ya no se practica tanto, pero en mi país se le ha enseñado al varón que por ser varón no debe llorar, porque los hombres no lloran. Cosa que es mentira. El niño debe ser capaz de expresar sus sentimientos. El niño debe ser capaz de reír cuando quiera reír, de gritar cuando tenga deseos de gritar. Debe ser capaz de llorar si quiere llorar. El niño tiene derecho a sentirse frustrado, tiene derecho a sentirse triste. Lo que nosotros, los adultos, debemos hacer es orientarlo y enseñarle de que por qué se siente, a identificar que por qué siente tristeza, qué es lo que está necesitando. Si nosotros empezamos a enseñarle a estas generaciones de pequeñitos, podemos entonces hacer la diferencia.
Significa entonces que cuando yo cambio ese chip que tengo aquí, como cuando cambio el chip de mi celular, porque ya ese número, ese chip no me funciona, entonces voy a colocar uno nuevo. Entonces, cuando yo decido cambiar ese chip de lenguaje violento y reemplazarlo por el lenguaje de la compasión, el lenguaje de la comunicación no violenta, entonces comienzo yo a tener una vida libre de culpas, libre de complejos, y entonces va a mejorar mi calidad de vida, va a mejorar mis relaciones intrapersonales y mis relaciones interpersonales, y entonces voy a poder hacer entonces esa vasija que está llena para poder dar, pero también poder recibir. Cuando yo sienta de que ya mi vasija se está vaciando, voy a tener la confianza de que hay otras personas que la pueden llenar, porque esto es de doble vía. Yo doy y yo recibo, pero también doy. O sea, esto es en comunidad. Entonces, recapitulando, Rosenberg menciona de que en la comunicación no violenta se reformula la forma en que nosotros nos expresamos, pero también la forma en que nosotros escuchamos a los demás. En lugar de reaccionar violentamente, en lugar de reaccionar de forma automática. Es decir, en este tiempo, lo que nosotros necesitamos es empatía. Si nosotros en este tiempo aprendemos a ser esos expertos comunicadores, si aprendemos nosotros a tener esa sensibilidad de poder observar lo que está pasando, de poder identificar lo que está pasando en nuestra vida, de identificar esos sentimientos, de saber qué necesidades no están siendo satisfechas y por qué no lo están haciendo, y saber de que yo puedo hacer las peticiones y comenzar ese proceso conmigo misma, entonces estoy lista para proyectarlo a los demás. Incluso en este tiempo de pandemia, donde necesitamos ser empáticos en todo momento, es cierto, la única forma que tenemos para comunicarnos es a través de las diferentes plataformas digitales o a través de las diferentes redes sociales, pero incluso en una llamada por teléfono donde no estamos viendo el rostro de la otra persona, pero si aprendemos a despertar esa sensibilidad, incluso con el tono de voz, nos vamos a dar cuenta en qué momento esa barrera de la comunicación que no permite que haya esa conexión entre los corazones surge. Entonces vamos a ser capaces nosotros de poder colaborar con la otra persona, de saber en qué momento la persona al otro lado de la línea se desconectó o en qué momento me desconecté yo. Porque no solo es la otra persona, recordemos de que es de ambas vías. El saber de que yo puedo ser ese ente de cambio, donde yo cambie mi corazón para poder entonces transmitirlo a lo que es mi casa, mi familia, para que mi familia pueda también ser ese ente multiplicador en mi vecindario y saber que somos de ese vecindario, poder transmitirlo a la comunidad. Somos en el chat participantes 100 personas, 200, y si nosotros comenzamos, somos 200 personas o las que estemos conectadas, que vamos a hacer la diferencia. Primero en nosotros mismos, ya somos 200, pero no somos islas. Vivimos en sociedad, vivimos en comunidad, vivimos en una familia. Entonces ya serían 200 familias, y esas 200 familias pueden ser entes de cambio en la comunidad. ¿Para qué? Para que le demos entonces a todas estas generaciones que tarde o temprano van a ser nuestro relevo, nuestro reemplazo, que ellos sepan de que hay una forma diferente de comunicarnos, que se llama comunicación no violenta, donde podemos nosotros decir lo que estamos pensando sin ir en detrimento de las demás personas, sin ir contra la dignidad, sin atropellar la dignidad de las demás personas. Entonces, es que comencemos nosotros a hacer la diferencia. Es que comencemos nosotros a hacer la diferencia. Yo quiero lanzarles un reto en este festival, que aprendamos nosotros, que nos desafiemos, que empecemos hoy a poder experimentar y saber cuáles son nuestros sentimientos, identificarlos, porque hay personas que dicen
de que los sentimientos no existen o que es mejor vivir sin ellos, pero hello, eso no es cierto, porque mientras nosotros respiremos, vamos a tener sentimientos, solo tenemos que aprender a notarlos, ellos siempre van a estar ahí, mientras nosotros estemos respirando en esta tierra, siempre van a estar ahí. Y yo les reto en este momento a que comencemos a hacer la diferencia, porque nosotros, los adultos, en que estamos en este festival, que hemos aprendido tantas cosas de comenzó el sábado y lo que vamos a seguir aprendiendo durante lo que falta del día, podemos hacer la diferencia y podemos demostrarle a nuestra sociedad de que hay formas diferentes de comunicarnos, formas en las cuales podemos tener una vida plena, una vida en la cual nosotros nos sintamos respetados como somos y que también podamos respetar y aceptar a las demás personas como son, porque no tenemos derecho a seguir utilizando este lenguaje de violencia. El saber de que podemos nosotros hacer la diferencia. Entonces, el modelo de la comunicación no violenta no es ser amable, es ser honesto y real, en primer lugar, conmigo misma, para poderlo ser con los demás. No es cambiar a los demás, es creatividad, es qué voy a empezar a hacer hoy yo para cambiar yo, qué voy a hacer yo, qué estrategia voy a utilizar para identificar que estoy sintiéndome triste. Me estoy sintiendo triste porque mi necesidad de seguridad o mi necesidad de ser escuchada o mi necesidad X no está siendo abordada. ¿Y qué creatividad voy a utilizar para realizar la petición que no suene como demanda, sino que suene como eso, como una petición, como una solicitud a la persona correcta, con el lenguaje apropiado? ¿Para qué? Para que mi necesidad sea satisfecha. No es conseguir que otra persona haga lo que yo quiero que haga. Es conseguir que gane ella, no 50% y 50% yo, sino que gane ella 100% y 100% yo, donde las necesidades de la otra persona sean satisfechas y las mías también, para que entonces podamos estar en conexión y en armonía. Es conectarme con mis sentimientos y mis necesidades para después hacerlos con los demás. Recordemos la frase de la cual hablamos al principio, Sabuona, es reconocernos uno a otro y nos reconocemos cuando hay esa conexión de corazón. Porque conectarse a nivel de intelecto no es imposible. Es difícil y muy difícil. Imposible no lo es, porque no hay nada imposible en la vida. Es difícil, ¿por qué? Porque somos seres únicos, seres con muchos paradigmas, seres con muchos antecedentes sobre diferentes situaciones, con conocimientos previos, y es bien difícil que lleguemos a una comunicación, a una opinión unánime, pero si lo hacemos de corazón, esa conexión sí va a existir para que entonces aprendamos a comprendernos, a colaborar y a comprometernos. La comunicación no violenta no es una fórmula, no es una técnica, es un proceso de vida al cual yo decido integrarme o no. Pero si estamos todos en este festival aquí unidos, creo de que todos hemos tomado esa decisión de cambiar nuestra forma de comunicarnos, de cambiar nuestra forma de dirigirnos a nosotros mismos y nuestra forma de dirigirnos a los demás para hacer de esta sociedad que cada día se está volviendo más egoísta, que seamos y que vivamos más en comunidad, que vivamos más conectados con nuestro yo, con esa persona, con ese ser vivo que está dentro de nosotros, para que podamos conectarnos con los demás y así entonces poder vivir en un mundo mejor. Entonces quiero terminar mi presentación con este pensamiento de Marshall Rosenberg y leérselos como me lo leo yo todos los días desde que supe que el modelo de la comunicación no violenta puede hacer la diferencia. Cuando me enfoco en lo que estoy observando, sintiendo y necesitando, en lugar de diagnosticar y juzgar, descubro la profundidad de mi propia compasión.
A través de su énfasis en escucharme y escuchar a los demás, la comunicación no violenta fomenta el respeto y la atención y la empatía y genera mi deseo de dar desde el corazón. Muchas gracias por haber compartido este tiempo conmigo. Está la bibliografía de mi presentación. Es tiempo de preguntas. Si tienen preguntas, trataré de contestar lo mejor que pueda. Muchas gracias. Entonces queda abierto el chat a ustedes. Joana. Sí. Sí, mira, han comentado en varias ocasiones, parece que aquí hay varios docentes, entonces que les gustaría saber cómo utilizar esto de la comunicación no violenta en el aula y también datos tuyos y todo para que te hagan consultas adicionales. Varias personas en el chat han comentado, entonces para que sepas. Ok. En mi experiencia como docente, puedo decirles de que lo primero que yo tuve que hacer fue cambiar ese chip que estaba en mi cabeza y empezar y reemplazarlo con lo que es la compasión y la empatía, sobre todo en los lugares donde yo he trabajado, el último trabajo que tuve, porque les comento que soy desempleada, producto de la pandemia, pero eso me ha ayudado pues a investigar más sobre lo que es la comunicación no violenta. He tenido más tiempo para saber y tener muchos proyectos. Pero lo que yo hice en mi último trabajo fue lo siguiente. Primero, antes de ponerlo en práctica con los niños de la institución donde yo trabajaba, fue capacitar a los docentes, concientizarlos a ellos. Los docentes somos personas no imposibles, pero sí es un poco difícil de que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar. Una vez que el directivo logra que su equipo de trabajo pueda reflexionar sobre lo que es la comunicación no violenta, está listo entonces para ponerlo en práctica dentro del aula de clases. Los estudios en las diferentes escuelas en Filadelfia dicen de que los niños aprenden a ser empáticos a partir de los 6 años. Entonces yo hice un proyecto piloto en mi institución en 2 etapas. Lo hice capacitando primero al personal docente para después ellos pudieran integrar lo que es la comunicación no violenta en cada planificación de clases y en cada situación que ellos tuvieran en el aula. Y como docente, pues ustedes saben de que la vida del docente es totalmente diferente todos los días del año, porque somos seres humanos y los seres humanos siempre vamos a reaccionar diferente todos los días. Y los niños y los jóvenes más. Hoy están felices, mañana están tristes y pasado mañana no sabemos cómo van a estar. Entonces, en cada situación, ellos destinaban un tiempo en cada situación de la clase donde surgía una actividad, detenían la clase y entonces hacían una reflexión de la escucha activa. Y en lugar de estar utilizando el reglamento interno de las instituciones, porque muchas veces el reglamento interno es bien drástico, ellos iban aprendiendo a tomar responsabilidad de sus acciones, a tomar responsabilidad de que ellos tenían consecuencias de acuerdo a cada acción que estaba sucediendo en la institución. Entonces, estoy cerrando ventanas. Entonces, el piloto nos funcionó. El proyecto piloto nos funcionó y por eso yo puedo decirles de que sí funciona el modelo de la comunicación no violenta dentro del aula. Cuando nosotros mismos decidimos hacer la diferencia, capacitando a los maestros, y esto fue una capacitación 24/7, no mentira, 24/7 no, porque yo no estaba las 24 horas con los maestros, pero sí de todos los días, capacitaciones periódicas, cada 2 meses, cada 2 o 3 meses, dependiendo de la situación en cada ciclo. Aquí en mi país la educación se clasifica en ciclos, en el ciclo parvulario, el primero y segundo ciclo, que es de primero a sexto grado, el tercer ciclo, que es de séptimo a noveno grado, y la educación media. Entonces, yo tenía capacitaciones periódicas con cada
con cada ciclo, con los docentes de cada ciclo, para preguntarles cómo iban avanzando, qué les estaba funcionando, qué no les estaba funcionando. Y al final del año pasado, los niños dieron un vuelco terrible. O sea, fue un vuelco en el cual ya nuestro reglamento interno no se utilizaba para estar sirviéndoles consecuencias o retos a los estudiantes, porque ellos aprendieron. Claro, no es un proceso de la noche a la mañana, pero ellos aprendieron a respetarse, a respetar a los demás, a ser honestos con ellos y con los demás, y sobre todo a ser empáticos. Lo aprendieron. Es un proceso. Yo salí de la institución, pero el programa pues quedó en la institución. No sé, Pamela, si contesté la pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, han comentado acerca de la fuente bibliográfica. No sé si hay alguno más aparte de la comunicación no violenta como lenguaje de vida de Marshall Rosenberg. Si hay Marshall alguno que se me pueda... Sí, Marshall Rosenberg tiene no solo un libro sobre lo que es la comunicación no violenta, tiene libros sobre conflictos, tiene libros para educación, hay un libro de Larson también, que en ese yo me apoyé muchísimo. Hay un libro sobre la comunicación no violenta, no recuerdo el nombre en este momento, pero son dos jóvenes. Y lo que yo puedo hacer, Pamela, es escribir la lista de la bibliografía y te la mando a ti o la subo en la página de la comunicación no violenta. Preferible subirla en la página porque así todo el mundo tiene acceso. Y si quieres dármela a mí igualmente por si acaso no llega directamente. Perfecto. Otra cosa es que hay quienes preguntan de la diapositiva, que si se puede repetir la diapositiva número 20. ¿Hay alguien que le quiera hacer a lo mejor alguna permíteme, la diapositiva número, creo que es esta, sí. Y se piden tus datos de contacto. Sí, para hacer mi presentación, pues yo me basé en Larson. El nombre del libro que utilicé es La ira, la culpa y la vergüenza. Está el de McCain, esa es una tesis sobre lo que es la comunicación no violenta, y los libros de Rosenberg. Pero sí hay más bibliografía que habla bastante sobre lo que es la educación, la comunicación no violenta, y yo me comprometo a mandar la información. Excelente. ¿Piden tus datos también de contacto? Ok, voy a escribir en el chat entonces mi correo. Sí. Y con mucho gusto puedo contestar las preguntas que tenga. Verónica tiene una pregunta. Sí, Verónica Torres. Sí, Verónica, ¿cómo puedo ayudarte? Buenos días, buenas tardes. Mi pregunta es, se me hace muy interesante el tema, por eso lo elegí, ¿no? Y dije, bueno, es que como soy docente también, y entonces felicito, ¿no? La charla porque fue muy amena y como que ayudó de una manera muy sencilla a entender, ¿no? En general la estructura de la comunicación no violenta. Claro, hay que profundizar más, pero es una buena manera de empezar, ¿no? Entonces, pues, mi pregunta es, más o menos, si hay alguna manera de saber cómo diseñó su estrategia, o sea, cómo le hizo para proponerla, porque como usted dice, los maestros son demasiado, a veces, incrédulos, ¿no? Entonces, como que es difícil eso de que invite uno a los compañeros, ¿no? A trabajar. Y bueno, o sea, entiendo que tuvo el apoyo de los directivos, pero ¿cómo se le hace cuando no hay ese tipo de situación? ¿O cómo se logra involucrar al directivo? Bueno, yo lo hice de esta forma. Cuando yo escribí mi tesis, escribí el modelo de la comunicación no violenta para resolver conflictos en los estudiantes del 7º grado del Centro Binacional.
Cuando yo les propongo a los maestros en las capacitaciones, yo era la encargada de todo el personal docente y yo era la que organizaba las capacitaciones. Cuando yo presento mi capacitación, claro, todo el mundo, la primera reacción que tuve, Verónica, tienes toda la razón, fue, pero si lo que yo estoy haciendo está bien, ¿por qué lo voy a cambiar? Explicarles a ellos y compartirles la experiencia que yo había tenido en la elaboración de mi tesis y los resultados que yo vi en otro tipo de estudiantes. Y que me gustaría de que nosotros, lo hice como propuesta a mi directora en primer lugar, para que ella diera el visto bueno y ponerlo en práctica con un grupo de estudiantes, no con todo. Sí capacitamos a todos los maestros de la institución, pero específicamente con un grupo de estudiantes únicamente. Para empezar poco a poco. Sí fue un tanto cansado, porque el que el maestro pueda cambiar su forma de pensar, su forma de enseñar, es un tanto difícil, pero con empatía, con mucha paciencia y con mucho amor, se pudo lograr el objetivo que teníamos. Pero sí debes hablar con tus directivos y que tu directivo conozca lo que es el modelo, lo que es la comunicación no violenta, porque lo que a mí me ayudó muchísimo es el conocimiento que yo tenía, que de hecho no estoy haciendo publicidad, pero el conocimiento que aprendí en la escuela Espiral Maná, en el centro Espiral Maná en Costa Rica, me ayudó muchísimo la forma en que ellos nos enseñaron para poder ponerlo en práctica en mi vida primero, para después reproducirlo en la institución donde yo estaba trabajando. De hecho, creo que lo que me funcionó muchísimo fue esa motivación que yo tenía de transmitírsela a mis compañeros de trabajo, a mis colaboradores, y el que ellos hayan visto así, porque está tan emocionada, algo bueno debe tener este modelo, pues. Entonces, contagiarlos a ellos para que ellos pudieran integrarse. No sé si contesté tu pregunta, Verónica. Sí, y agradezco mucho y creo que sí está bien que sea publicidad, porque creo que es muy valioso, es muy necesario en esta época que más maestros lo conozcan. Y yo creo que sería muy bueno que nos diera la oportunidad a otros de aprender lo que hizo. Muchas gracias, muchas felicidades. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, Pamela? Ahora mismo no. Ya, aquí hay alguien que dice, si puedes darnos un ejemplo de ganar 100% cada uno. Ok. A ver. Por ejemplo, les voy a comentar una situación en la que me llevaron, estoy hablando de la institución donde yo puse en práctica este modelo. Siendo coordinadora académica, a mí me llevaban a los niños que estaban presentando algún tipo de situación dentro del aula. Pues en una ocasión me llevaron a una pequeñita de segundo grado. La pequeñita tenía como un mes de no presentarse a la institución por cuestiones de salud. Pero entonces me la lleva la maestra y la niña, era el primer día que llegaba a la institución después de estar fuera. Y ella la llevó sin decirle por qué la llevaba a mi oficina. Y de repente, la niña entró a mi oficina, me saludó, la saludé y de repente empiezo a ver a la niña llorando, pero llorando desconsoladamente. Entonces mi asombro es, ¿y qué le pasa? ¿Por qué está llorando? Cuénteme. Y me dice, es que me trajeron aquí a su oficina y yo no he hecho nada. Yo me he portado bien. O sea, la niña totalmente desconsolada. Entonces, yo hablé con la niña, la mandé al aula y llamo a la maestra. Entonces, la maestra, Verónica, y este es el ejemplo del cual tú me imagino que hablas, le pregunto a la maestra, ¿por qué me mandó a la nena sin decirle a ella
por qué la estaba sacando del aula. Entonces me dice, es que yo la saqué porque iban a una prueba y ella no sabe nada y no la podía tener ahí en el aula. Pero usted no le dijo nada a la niña, no le explicó y tampoco me lo hizo saber a mí con anticipación. Y claro, como somos maestros y pensamos que todo lo que estamos haciendo es lo mejor, y en mi país se habla de la libertad de cátedra, pensamos entonces que como lo que hemos aprendido es el lenguaje violento, podemos nosotros, porque son niños o porque son adolescentes, violentar ese derecho que ellos tienen y decirles lo va a hacer porque yo soy la maestra y yo digo. Entonces le pregunto a ella, pero yo necesito entonces de que usted hable con la nena y le explique por qué usted la mandó a mi oficina y que lo que usted está buscando es que ella no se sienta incómoda en que sus compañeritos están haciendo un examen y que ella no lo puede tomar porque recién se está integrando, ¿verdad? En el aula. Entonces necesito que usted sea empática con la niña a la respuesta que la maestra me dio, pero es que yo tengo ya mi planificación hecha y por eso se la mandé a usted. Entonces, ¿cómo ganamos en este sentido? Donde la nena se sintiera 100% segura, porque cuando los niños van a una institución, el padre de familia está tranquilo porque su hijo está seguro, física y emocionalmente. Entonces, ganar significa donde todas las necesidades de la nena, en este caso de segundo grado, fueran satisfechas, donde la maestra sintiera que yo la escuché, que no estoy violentando su libertad de cátedra, y que ella reflexione y sepa que ella tiene que hacer ese cambio de comunicación con la nena, y donde yo gané porque logré que la nena, sus necesidades fueran satisfechas y que también la necesidad de la maestra fuera satisfecha, que ninguna de las tres nos sintiéramos violentados. Es llegar a acuerdos donde todos ganemos y, como les repetía, ganar 100%, no a medias, porque si ganamos a medias, entonces hay un conflicto. Y cuando hay conflictos, entonces el lenguaje violento es el que emerge. Al final la nena comprendió por qué la maestra le había dicho que saliera del aula. La maestra comprendió de que no fue la forma correcta en la que actuó, reflexionó sobre la situación, se disculpó con la nena y yo gané porque ambas partes, tanto la niña como la maestra, estaban en paz. Eso es ganar 100% en ambos lados. Excelente. Ahí te piden dos ejemplos más. Bueno, dice uno, Jaime Ferris, ¿puedes pensar en algún ejemplo de explicación empática en el aula? En el aula. Ese, y bueno, luego te digo la otra cuando okay. digas. Ok. Por ejemplo, una situación empática. Hay niños que son tímidos y que cuando se les pregunta, algunos lloran, o niños que lloran cuando van a examen porque los exámenes los ponen tensos. Entonces, ¿cuándo soy empática yo en el aula? Cuando yo le doy tiempo a este niño que los exámenes lo ponen tenso y lo llamo y le digo, vamos a hacer un ejercicio. No utilizar la palabra examen, sino vamos a hacer un ejercicio y lo vas a hacer conmigo. Entonces estoy siendo empática con esta persona. ¿Por qué? Porque yo sé que a este niño, a este joven, la palabra examen le provoca ansiedad, la palabra examen le provoca angustia. Pero si yo le digo, es un ejercicio que vamos a hacer y ese ejercicio o ese examen lo puedo hacer fuera del contexto áulico, entonces estoy siendo empática con este niño. ¿Por qué? Porque estoy logrando que ese sentimiento de ansiedad disminuya. Y puedo ser empática con todos al mismo tiempo. Si yo sé de que hay uno o dos que, por ejemplo, les provoca ansiedad las matemáticas, puedo entonces buscar una estrategia de cómo enseñarles las matemáticas de forma que todo el grupo esté trabajando en matemáticas sin decir la palabra matemáticas. Entonces, por eso hablábamos de que la comunicación no violenta es creatividad. ¿En qué forma yo voy a dirigirme a este grupo de estudiantes? Excelente.
Y luego tenemos María Luida pregunta, ¿qué hacer si el otro se enoja o empieza a gritar? En una situación de conflicto, supongo. Bueno, en una situación de conflictos, para que haya un conflicto, se necesitan dos personas. Y obviamente uno va a tener que ceder, y el que cede siempre es la persona que está más relajada, porque la persona que grita va a seguir gritando. La Biblia dice de que la palabra blanda aplaca la ira. Entonces, si la persona que me escucha grita, pero yo bajo la voz, obviamente, y por inercia, la voz de la otra persona también va a bajar. Aquí hay un comentario de Jaime también que dice que la manera como nos comunicamos con los demás y con nosotros mismos, en última instancia, determina la calidad de nuestra vida. Es una cita de Anthony Robbins. Excelente. Gracias, Jaime, por compartir. Y gracias a todos ustedes. Miriam pregunta ya por último, en la situación que tuviste en tu centro educativo, que ¿cómo lo lograste? Si conversando con cada uno. ¿Será así por separado o juntos? Como les hablaba, como fue un proyecto piloto, hice una capacitación general para todo el personal, pero después sacar solo un grupo pequeño de maestros con los cuales iba a poner en práctica el modelo. No, porque, en relación al conflicto con la niña que sacaron del aula, por lo visto a esto se refiere. La niña que sacaron del aula. Ajá. Ok, perfecto. Con la maestra en específico, porque fue la maestra guía que lo hizo. No, los maestros asociados estuvieron al margen de la situación. Entonces solo fue con la maestra guía, específicamente con ella. Excelente. Pues nada, ya por último, dice Verónica que le gustaría que hicieras un taller de casos así usando la CNV, como lo aplicaste en tu empleo anterior. Y felicitaciones. Ok, que muchas te gracias. animan a trabajar en línea. Ya por aquí, por el chat, todo completo. Ok, gracias. Pues un placer. Esto sí, ya hemos terminado. Si alguien quiere dar las gracias o esto, podemos abrir los micrófonos y tenemos unos minutitos para ello. Gracias, señora Rodríguez. Muy amable. Jaime Ferry de Colombia. Ok, gracias, Freddy. Muchas gracias desde México. Muchas gracias, Verónica Torres. Ok, gracias, Verónica. Un placer haberles podido ayudar. Muchas gracias, Manuel Niño de Santa Marta. Muy interesante y muy oportuna esa charla interesante para mantener unas excelentes relaciones con nuestros familiares, con nuestro entorno y en especial con nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias. A la orden. Yo celebro el conflicto que tuvo Mrs. Rodríguez con esta profesora y que le llevó a hacer esta tesis. Lo celebro mucho. Sí. Que la haya traído hasta aquí. Yo también, porque por eso estoy aquí realmente. Claro, es sorprendente, pero bonito al mismo tiempo. Sí, muchas gracias. Gracias. Yo quería consultar si vos tenés redes sociales donde publicás información sobre esto o no. No tengo redes sociales, pero si tú me mandas tu correo, yo ya mandé el mío, podemos estar en comunicación. Perfecto, muchas gracias. Sí. Hola, yo quisiera comentarte que me sentí muy cercana contigo, tu entusiasmo y muy atenta y muy claro y todo lo que dijiste y me llevo mucho aprendizaje e inspiración. Gracias. Qué bueno que pude transmitir eso. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues nos despedimos entonces. Muchísimas gracias, de parte de todos. Nico, Giovanna, un placer colaborar con ustedes y estar aquí con todos. Sí, solo una Chao, cuídense mucho. Chao, que se cuiden. Chao. Ok. Gracias. Si se puede repetir el mail, por favor, y ya sí que cerramos.